Todo indica que Dion ya era una deidad venerada en Dodona antes de la consolidación del culto a Zeus por allí. De hecho, en los registros más antiguos del santuario, Dion aparece como una figura central, anterior a la hegemonía olímpica. Dion en Dodona representa a la diosa del cielo límpido. El nombre Dion proviene del griego antiguo, que es la forma femenina de Dios, el genitivo de Zeus. Es decir, su nombre significa literalmente diosa. ¿Mm? Zeus, Deus, Dios. Dione, diosa. Si Zeus llega a Dodona como un joven dios en formación, entonces allí encuentra a Dion. Esta diosa ancestral, ya enraizada y venerada en el santuario, representa la sabiduría celeste y la revelación intuitiva. Entonces ella no solo lo recibe, lo integra y lo acompaña, sino que lo inicia en el arte de escuchar el mundo invisible. Es su mentora, lo completa. Le enseña a escuchar desde la quietud el susurro del roble y el lenguaje del vuelo de las palomas, la voz del destino. Puedo imaginar a la gran diosa maestra recibiendo al joven dios que será el más importante de todos. Y ella lo sabe y lo espera desde hacía tiempo. Eh, lo esperaba. Y sabe también que juntos darán origen al sentimiento más importante. Juntos harán una actualización de aquella versión, de aquella fuerza de atracción del Eros primordial. Ellos gestarán a Afrodita juntos. Puedo imaginar cultivando juntos la atracción del uno por el otro. Lo femenino recibiendo e integrando a lo masculino para que éste se bañe en sus aguas tranquilas y profundas y al retirarse lo haga llevando consigo todo lo adquirido. Cultivando ambos todo esto hasta transformarlo en ese amor con mayúscula, representado por Afrodita. Podemos visualizar la iniciación en Dodona. Voy a proyectarlo. Es inevitable no poder ver esta secuencia tan importante en la mitología. No sé cómo es que ha quedado en el olvido. Puedo verlo en el corazón de Dodona, donde los robles murmuran secretos al viento y las palomas encarnan el lenguaje del destino. Ella lo esperaba. Dion, diosa del cielo límpido, sabía del joven dios antes de su llegada. No era una espera pasiva, era una invocación silenciosa desde lo alto, una memoria ancestral despierta. Y él llegó, joven, vigoroso, luminoso, lleno de vida y con pasos firmes. Zeus, voluntad embrionaria, torbellino de mente que quiere abarcarlo todo. Ella lo miró sin asombro, apacible, receptiva y con admiración porque sabía que en ese encuentro el universo se reordenaría. Y allí, bajo el susurro de las hojas, ella lo inició. Le enseñó a escuchar sin interrumpir, a leer los símbolos en el canto de las aves, a rendirse ante lo invisible. Fue así como nació la primera pasión de la mente. No deseo carnal, no impulso bruto, sino la atracción sublime entre la mente en expansión y la conciencia que la abraza sin juicio. En esa unión fluida, ni sumisión ni conquista. Creación. Afrodita. La flor que se revela desde la hoja. ¿Conoces la historia de la primera flor? Hay peso en esto que estamos diciendo acá en Ecos del Arcano, ¿eh? Es cierto, es una hoja, una flor, se dicen los científicos, la historia, la arqueología y todas las ciencias eh, mezcladas, que la flor es una hoja que se revela. Pasa de ser una simple hoja a transformarse primero su forma y después su aspecto. Cambia los colores y desarrolla, bueno, miles y miles de años, de millones de años de evolución, ¿no? 45.000 creo que. Bueno, la flor que se revela desde la hoja, el aroma que altera el mundo. Ahora las plantas no son solo verde, ahora el nuevo mundo está lleno de colores, de deliciosos aromas, y nace el deseo. Eso es Afrodita, la belleza de Afrodita,
Y Zeus ya no un dios en formación, sino mente supraconsciente. Sale del templo portando el néctar de lo revelado, la impronta de lo femenino, que no se disuelve, sino que transfigura y egresa de su iniciación para reorganizar un nuevo mundo desde el Olimpo y para extenderse en todo lo que capture su atención. Es por esto que Zeus en los relatos mitológicos es presentado como un selectivo y apasionado semental. Él no posee por mero deseo. Él fecunda con intención creadora, con hambre de comprender, de integrar lo diverso dentro de un orden cósmico. Cada conquista no es solo conquista, sino alquimia. Es un intento de absorber el lenguaje secreto de lo otro, de eso que no es él, de dejarse transformar por aquello que lo atrae. En este sentido, Zeus deviene un principio universal, la mente en su máxima expresión, encendida por lo que contempla, deseosa de fusionarse con lo que intuye sagrado. Por eso nunca jamás será fiel a Hera. La infidelidad de Zeus no es un defecto moral, eso es una percepción humana. La infidelidad de Zeus es la metáfora de una mente supraconsciente en constante movimiento, eternamente seducida por lo que desconoce, lo que vibra, lo que aún no ha integrado. Y Hera, por supuesto, es la estructura, la ley, lo establecido. Es necesaria y poderosa, pero no puede contener lo inabarcable. Ahora volvamos a la diosa que ahora se ha impregnado de Zeus y juntos dan origen al amor, con mayúscula. Así que Dion no es una figura secundaria, sino una guía iniciática, una madre del cielo, ese puente que existe entre la materia y el espíritu, que prepara a Zeus para su ascenso. Ella es la guardiana del oráculo y él, el peregrino que llega a aprender antes de convertirse en un soberano. Los mitos fueron relatos para que sean interpretados, no para que sean convertidos en religiones, a menos que esas religiones sean la herramienta de comprensión de esos mitos. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Esa pregunta va directo al corazón del misterio ancestral. Cuando se dice que Dion era la contraparte femenina del dios, no necesariamente se refiere a Zeus tal como lo concebimos en el panteón olímpico consolidado. En realidad ese título alude a un principio celeste masculino más antiguo, previo a la figura de Zeus como rey del Olimpo. En las capas más arcaicas de la mitología griega, especialmente entre los pueblos prehelénicos, como los pelasgos, por ejemplo, lo divino no siempre tenía nombres propios, sino que eran percibidos como una fuerza o principio. Así, Dion sería la diosa del cielo brillante, y no con un nombre, ¿verdad? Los dioses mayores, como le decían. Y su contraparte masculina sería simplemente el dios del cielo, en su forma primigenia, aún sin individualizarse como Zeus, con nombre, un dios con nombre. De hecho, lo vemos así, Zeus para nosotros es el nombre de un dios. Cuando más tarde Zeus absorbe ese principio y se impone como el Teos supremo, hereda el santuario de Dodona, convirtiéndose en su deidad central. A partir de que él se inicia en ese santuario, pasa a ser ese su lugar de veneración. Ahí se veneraba a Zeus. Entonces Dion, que ya estaba allí, pasa a ser vista como su consorte o complemento, pero en realidad, como ya hemos visto y explicado exhaustivamente, podríamos decir que fue ella quien lo recibió y no al revés. Zeus fue absorbido por un culto más antiguo donde Dion ya obraba como puente entre la tierra y el cielo. ¿Te imaginas lo que eso implica? Que el mito fundamental fundacional de Zeus incluye una iniciación femenina olvidada. Quizás por eso lo olvidaron, una alianza originaria con una diosa que representaba el cielo antes del trueno. No solo a Zeus, sino a la visión griega del poder celestial. Porque si hubo una reina del cielo antes del rey, ¿qué nos está queriendo decir?
la historia. Más aún, ¿qué otras diosas olvidadas hay esperando a ser escuchadas como Dion? Dion, como principio receptivo, espera la llegada de la chispa consciente. Ella no necesita ser activada, ella ya es, ya sabe, ya intuye. Es el cielo límpido sin tormenta, el éter silencioso, la membrana celeste que ha construido la matriz sagrada, donde la mente joven, representada por Zeus, será gestada e iniciada. Y entonces llega ese cerebro aún latente, a un cuerpo orgánico, cargado de elementos químicos y conexiones nerviosas, esperando esa primera descarga de conciencia. Y allí, en ese instante, donde el símbolo se funde con la alquimia interior, Dion le ofrece al joven Zeus su oráculo. Lo convierte en peregrino, no del mundo externo, sino del mundo invisible, del mundo interno. Dion no es olvidada, sino integrada, asimilada por Zeus. Y eso es pura psicogénesis, señores. Las emisiones de la mente, los pensamientos, emociones, percepciones, como rayos que aún no impactan, pero que ya chispean desde el interior. Este relato que estamos revelando aquí en Ecos del Arcano no solo descubre los símbolos de la filosofía oculta en un pasaje mitológico, sino que describe nuestra propia encarnación, esa concepción consciente de nosotros y del entorno evolucionando constantemente en la materia. La historia de la primera chispa, el instante en el que el alma dice: estoy lista.